Y ya ha llegado a los estudios de acá del centro de la ciudad de La Plata. Él es docente de filosofía, militante y precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Por el MAS lo tenemos en los estudios de Radio Capital a Eric Tano Simonetti. Eric, bienvenido a Nada que Decir. ¿Cómo estás? Marco Fleming te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, por estar acá de nuevo. No, por favor, gracias a vos por venir. Creemos que es muy importante que los precandidatos a intendentes por lo menos tengan la delicadeza de venir a los estudios de la radio, ya que estamos en campaña. Lo digo porque hay muchos que los llamamos y se hacen lo difícil. No es tu caso. Mira. Ayer que se rompió una cortina, que esto que el otro, ¿viste? Sí. Nos dejan pagando 2 minutos antes. Puede pasar cualquier cosa últimamente. Y estás en campaña, viejo, dale. Bueno, contanos, Eric, ¿cómo se están preparando de cara al 13 de agosto? ¿Están recorriendo los barrios? ¿Están recorriendo la ciudad? Mirá, nosotros estamos desarrollando una campaña que es una campaña nacional, que tiene como precandidata a presidenta Manuela Castañeira, y acá en la Ciudad de La Plata vamos con una lista que está conformada básicamente por trabajadores, recién le comentaba acá a los chicos de fábricas, de lugares del Estado, docentes y también estudiantes universitarios, ¿no? Una lista bastante representativa de lo que es la Ciudad de La Plata, y por eso las recorridas son bastante yendo a lugares de trabajo, acercándonos a las puertas de la fábrica a hablar con los obreros, sí. En las facultades, estuvimos con Manuela Castañeira hace unos días en la Facultad de Humanidades, y es una campaña que busca colocar en el centro los reclamos que tenemos los trabajadores, es decir, no hablar a favor de los empresarios, de los banqueros, como hacen principalmente muchos de los candidatos que representan a esa clase social privilegiada, sino que nosotros como trabajadores queremos representar a los trabajadores y queremos que en la Intendencia de La Plata gobierne un trabajador al servicio de las grandes mayorías sociales, ¿no? Que ese es el gran problema que tenemos, porque hoy nos gobiernan desde un country. Entonces imagínense cómo se ve la sociedad desde un lugar, desde un barrio cerrado con todos los privilegios. Y bueno, se piensa solamente para esos sectores gobernar. Entonces hay que hacer un cambio radical acá. Sí, y siempre la izquierda fue la representación vívida de los trabajadores, lo cual hoy en día me da la sensación de que están en un conflicto discursivo muy grande, porque el liberalismo y la derecha han tomado un discurso revolucionario, un discurso outsider, entre comillas, por supuesto bancados por los empresarios. ¿Y qué pasa con la izquierda? Porque está perdiendo masa de los jóvenes, que eso es algo interesante como un cambio generacional, como un cambio discursivo, como un cambio político, que no creo que se esté dando solamente acá. Sí, eso me parece que es una espuma que tiene mucha fuerza en los medios de comunicación, lo de Milei, pero vos fijate después en las provincias que le fue muy mal. Sí, no, ni hablar. Y después, de hecho yo lo noto muchísimo que a principio de año en las escuelas, los pibes de 17 años hablaban de Milei, ¿no? Porque empatizaban con esa cosa de bronca, pero ahora ya ni se habla. Sí, y en los lugares de trabajo tampoco. En las fábricas, en los lugares estatales, ya tampoco se habla de Milei. Sí. Entonces me parece que fue más un efecto mediático, que después por ahí tiene algunos votos, pero expresa más una sensación de bronca social que es muy generalizada, que todos la podemos percibir, ese malestar, ese hastío de tantos años de estar mal, que un programa político claro. Es decir, Milei no es rebelde. Claro. Y lo que expresa no es la rebeldía. Milei está pagado por los grandes empresarios para copar los medios de comunicación e instalar una agenda política totalmente de derecha a favor de los empresarios. Y lo que vemos es que nadie conoce a ningún militante de Milei en ningún lado. Claro. Ni siquiera si se lo pregunto a ustedes, creo que me van a decir lo mismo. Y hago esta prueba en todos lados y nadie conoce a nadie de Milei. Pero ¿cuánta gente conocen que sea de izquierda? Y seguramente alguno. No digo miles, pero seguramente varios, porque la izquierda somos los que estamos en las facultades, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los sindicatos, en los barrios. Es decir, somos una fuerza social grande en todo el país, que nos hemos desarrollado desde el 2001 para acá con mucha fuerza, y que eso es lo real. Sí. Lo otro es efectismo, y la juventud no se deja engañar por eso, porque cuando vos hablás con los pibes, le explicás que dolarizar significa reventarte las condiciones de vida, y que no te van a dar un peso por $1, y eso hoy ya lo sabe todo el mundo, y fue quedando claro de que era una mentira lo de la dolarización, porque se creía que te iban a dar, si cobrabas 100.000 pesos, se creía que te iban a dar $100.000. Yo te lo he escuchado de estudiantes, sí. En serio lo digo, y no era así. Por 100.000 pesos te iban a dar $20 después de que devalúen a 3.000 pesos el dólar. Sí, claro. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces eso fue despejando eso, y empezaron a instalarse otros temas en la agenda política. Por ejemplo,
algo que nosotros estamos llevando a todos lados, que es el problema del salario. Sí, sí. Que en realidad es el principal problema que hay en el país. Sí. Que el salario viene en un proceso de caída de hace 8, 9 años, ya estamos casi por una década, ¿no? Sí. De destrucción salarial, y por eso tenemos una propuesta que es que el salario en Argentina tiene que valer aproximadamente 500.000 pesos, que es lo que alcanza para cubrir la canasta familiar y para pagar una vivienda, que hoy una vivienda está por ahí más o menos 100.000 pesos, y la canasta familiar 350.000. Sí, un monoambiente en La Plata, por ejemplo, no baja de 70, ¿no? Sí, claro, 70, 80 70. lucas. Ayer justo acompañé un amigo que se mudó 70.000 acá a 10 cuadras y era un buen ambiente. O sea, 100.000 para que vivan 2 personas, ¿no? 150.000, 4 personas, algo chico estamos hablando. Sí. O sea, 500.000 pesos es un salario hoy que te alcanza para vivir. Ahora, la discusión política de fondo es de dónde se obtienen esos recursos. Claro. Y están. Fijémonos cómo vienen las variables económicas en la Argentina. Vuela la bolsa, vuela. Las ganancias de las empresas con la sistemática remarcación de precios que hacen es impresionante. Ahora esa plata hoy se la fugan, porque una empresa cobran pesos y lo pasa a dólares y lo gira al exterior. Vieron que Argentina es el país del mundo que más dólares tienen los argentinos en el exterior. Por este mecanismo de evasión sistemático, Sí. que es lo que destruye el valor de la moneda en pesos, porque está todo el tiempo vaciándose el respaldo monetario. Entonces, si nosotros pudiéramos cobrar realmente un impuesto permanente a los grandes grupos económicos y evitar esa fuga, y con ese dinero financiar un proceso de inversión en salario, en educación, en salud y en vivienda, empezaríamos a poner en el centro la resolución de los problemas que tenemos las grandes mayorías sociales. Ahora, eso nadie lo discute, porque Massa es amigo de los empresarios, Larreta es amiga de los empresarios, Bullrich también, y Milei ni hablar. Entonces, Te vas a tener que hacer amigo de un empresario. y evidentemente, justamente para eso es lo que no estamos la No, izquierda, más vale. ¿no? Que somos los que representamos a los trabajadores. Por eso es que existimos, porque los amigos de los empresarios ya están, ¿no? Que son los que nos han gobernado en la Argentina en las últimas décadas, haciendo que la mitad de la población sea pobre. Porque acá hay responsables. ¿Quién gobernó la Argentina? El peronismo, el macrismo, el radicalismo. Los mismos que hoy se presentan para volver a gobernar. Entonces, acá me parece que la solución es que cambie la gente que nos gobierna. Porque si seguimos repitiendo las mismas figuritas, esto va a seguir igual, es un círculo vicioso. Yo más que las personas, Eric, creo que lo que hay que modificar es la estructura económica, no financiera, sino económica del Estado. Y obviamente que, bueno, los actores son importantes, pero si no cambiamos una matriz como la que tenemos, es muy difícil. No la van a sacar adelante ni vos, ni el radicalismo, ni el kirchnerismo, ni el peronismo. Creo que pasa por un cambio de matriz. Nadie habla de las raíces de todo esto. Esa es una de las dificultades. A vos te dicen, y bueno, no hay dólares. Che, pero ¿por qué no hay dólares? Vamos a preguntar, a ver, ¿por qué no hay dólares? Tenemos China, que supuestamente es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Tenemos una balanza comercial, 9.000 millones de dólares negativa. Y Brasil tiene 25.000 millones positivos. Algo está pasando. Tal cual. ¿Entendés? Hay gestos que a muchos por ahí no pasan desapercibidos, pero en el caso de Massa, hizo una inversión ahora de 2.000 millones de pesos en riego. No es una cuestión menor. Eso no es una cuestión menor. Estar apuntando a la inversión para la producción de agua pesada es un gesto de nacionalismo muy importante también. Pero eso tiene que estar acompañado con otro tipo de cosas. Primero es emparejar la distribución con los trabajadores. Eso desde siempre, eso es el peronismo. Por eso no ¿No es se está cierto? haciendo. Pero no se hace. Claro. Esas son las contradicciones que uno ve. Porque da la sensación de que el peronismo hoy está tomando un curso parecido al que tomó Menem en la década del 90, que era de una economía
que crecía. Vos fijate quién es el que principal aplaude el modelo económico hoy, o la única persona en todos los medios de comunicación. Carlos Maslatón. Porque él ve realmente cómo se está produciendo esta fiesta de las finanzas, de la especulación financiera, que era lo mismo que pasaba en la década del 90. Entonces la economía vuela realmente, los valores, además desde que se anunció que Massa es el candidato, más todavía, pero la vida de los trabajadores empeora, que era lo que pasaba en los 90, crecimiento y desigualdad social profundizada. Recordemos que eso terminó a partir del año 97 con el inicio de una recesión que terminó en un colapso económico en el 2001. Entonces, hoy me parece que estamos entrando por momentos, además los últimos datos del crecimiento económico son muy malos, fueron de caída en los último trimestre, con el esquema económico del Fondo Monetario Internacional, que te absorbe los dólares constantemente del crecimiento, con un esquema de redistribución regresiva del ingreso, y una jerarquización de las finanzas, con la tasa de interés que tenemos elevadísima, estamos incubando una situación económica que cada vez se parece más a esa, combinada con otro elemento que se parece a la década del 80, que es la inflación. Entonces, si acá no se toman decisiones políticas estructurales, como decías vos, estoy de acuerdo, no es un problema de personas. Las personas en todo caso personifican programas, encarnan programas. Si no tomamos una decisión, en primer lugar, de solucionar el problema del Fondo Monetario Internacional, que para nosotros se soluciona no volviendo a pagar la estafa esta, porque esto ya se pagó. Entonces, Eri, ahí quería decirte algo. Ya pasó el tiempo, pero todavía nadie habla de las 200 familias que se vieron beneficiadas con la nacionalización de la deuda externa en los momentos de los militares. También. Hoy ustedes tienen representantes en las cámaras, en nosotros, el Congreso de la particularmente Nación. el Nuevo Más no. Bueno, pero tienen otros partidos de izquierda. Sectores del palo vendría a ser. Sí. Y nadie habla de eso. No, sí, hoy sí. los grandes beneficiados, con todo este debacle que se armó, tienen los mismos actores y nadie los nombra. Se nombra. Ese es un gran problema. Nosotros lo nombramos bastante, por eso planteaba. El problema del Fondo Monetario Internacional y el problema de la deuda externa son dos cosas estructurales que hay que solucionar. Para nosotros no hay que seguir pagando eso que ya se pagó y se paga sistemáticamente con el esfuerzo y el trabajo del conjunto de la población argentina. Entonces, eso hay que dejar de pagar. Y en segundo lugar, hay que tomar algunas medidas que para nosotros le decimos de carácter anticapitalista, porque tienen que ver con afectar a los grandes grupos económicos que se enriquecen a costa de la pobreza de millones. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hay que nacionalizar los recursos naturales y las empresas privatizadas del Estado. Eso ya. Con una gestión nueva, de tipo social, pública, con gestión de usuarios, de trabajadores, especialistas de la universidad, no la vieja gestión estatal con dos burócratas del Estado que hacían desastre. Ahora, ¿nacionalización o nacionalización parcial al estilo YPF? No, completa. Para nosotros los derechos y los servicios públicos son derechos, no son negocios. Por ejemplo, Edelap. Es una estafa Edelap. Y nadie acá hace nada. Entonces, para mí hay que terminar con eso urgentemente, poner una gestión organizada por trabajadores, por comisiones de usuarios, por ejemplo, que haya representantes del sistema educativo, de los hospitales, de la universidad, en esa gestión, para que sea la misma población la que decida dónde se invierte para que funcione el servicio eléctrico, que salga barato la electricidad, que realmente se invierta, porque hoy el gran problema es que no se invierte, porque toda la plata esa se la llevan. Y acá, ahora Massa, que también es amigo de los que tienen la concesión, entonces ahora vuelan las acciones de Denor, de Desur, de Edelap. Entonces ya, ahí evidentemente hay un proyecto de mantenerla privatizada. O los recursos naturales, ¿no? En la Argentina, el litio, por ejemplo, eso tiene que nacionalizarse. Es un tema que lo trabajamos mucho nosotros y yo encuentro una gran complejidad en cuanto a no pagar la deuda del FMI, porque por el otro lado también tenemos pérdidas de soberanía constante. Por ejemplo, lo que pasa con el litio, que se formulan contratos a 30 años con una capacidad de retención muy pequeña y se vende $40.000 por debajo del precio internacional. Sí, ahora lo que digo, ¿cómo lo que sería? se cobra son las regalías ahí nada más, claro, el 3%. 3%. Entonces,
está frente a un conflicto geopolítico sumamente complejo, porque también no nos pagues, pero después por el otro lado te desabastecen por todos lados. Eso es complejo para mí, lo mismo que, por ejemplo, para poder invertir en obra pública para hacer procesos de extracción y de producción del litio. El modelo que está funcionando en Chile, un 40% de la sociedad es estatal y el 60% privada, ¿lo ves viable? ¿Crees que debería ser una sociedad parcial, o sea, completamente estatal? Digo por la capacidad de inversión que vos tenés que elaborar también ahí. Sí, en primer lugar, la cuestión del litio requiere un tratamiento desde un punto de vista ambiental, Sí. ¿no? O sea, hoy la manera que se conoce y se aplica en el mundo de extraer el litio destruye la naturaleza y las comunidades. Por eso hoy en Jujuy hay cortes de ruta en toda la periferia del centro por esta razón. Y nosotros no podemos desatender esa cuestión, porque la extracción del agua limpia y borra todas las comunidades. Entonces, en primer lugar, eso. Sobre esa base de que nosotros vamos a priorizar el agua y la vida de las comunidades, hay que discutir si es posible, bajo algún tipo de tecnología nueva, la extracción ecológica del litio. Eso ya es otro terreno, pero para eso previamente hay que nacionalizarlo. ¿Qué significa nacionalizar para el que está escuchando? Que sea de todos, que sea de la población, no que sea de los empresarios multinacionales que le pagan a Morales en Jujuy para que reforme la Constitución y reprima al pueblo para llevarse el litio. No digas que 4 vivos se la llevan porque si no ya te No, hago... Ya, uno solo. no, porque si no sos cristinista. La verdad de la milanesa, 4 vivos, ya te me vas para ese lado. Creo que es un solo vivo que se la lleva ahora. Eric, Con eso alcanza. ¿Cómo ves entonces también la situación acá, ya trayéndote al plano local, bueno, de La Plata, ¿no es cierto? Que tenemos, por un lado, las candidaturas de Juntos, por el otro lado el peronismo, y una izquierda que va atomizada, digamos, ¿no? Separada. Sí, la cuestión de la izquierda, la verdad que es un problema, porque nosotros le insistimos, Manuela Castañeira hizo público el llamado al Frente de Izquierda para participar de internas todos juntos, Claro. y se negaron. Y ellos van a internas. Entonces, podríamos haber estado todos, también el partido de Marcelo Ramal, que también va aparte, y que la ciudadanía, los votantes de la izquierda, los sectores progresistas que quieren votar a la izquierda porque están muy desencantados con Massa, puedan elegir quiénes son los mejores representantes para ellos y ir a octubre a Estados Unidos. Más en esta situación que palpamos todos de tanto malestar y que una candidatura unificada de la izquierda, lograr una fuerza mucho más potente estando todos juntos, hubiera podido canalizar ese descontento que algún sector claramente se fuga hacia otros sectores, ¿no? Claro. Entonces, nosotros queremos renovar a la izquierda, ¿no? Porque hoy en día el Frente de Izquierda, después de tantos años, mostró que es más un frente electoralista, que le importa los cargos electorales y no la vocación unitaria para sumar fuerza. Y nosotros no tenemos los mismos criterios de construcción que los partidos políticos tradicionales, o no queremos tenerlos, donde importa solamente el cargo. Nosotros en la izquierda queremos sumar a todos los sectores que representan estas ideas de transformación social. Por más que no tengan toda la representación que uno tiene, pero si pudiéramos sumar a todos los partidos en una misma interna, todos los grupos que no son partidos, que son pequeños grupos de izquierda, mejor todavía, porque con más fuerza, más chances de poder tener mayor representación y que estas ideas de que aumenten los salarios, de que haya trabajo, salud, educación, es decir, los problemas que tenemos los trabajadores, van a tener más fuerza si nos unimos. Claro. Pero esto requiere, hoy en día, te diría, que renovemos a la izquierda. Eric, vos sabés que... ¿Voy yo o vos? Voy yo. Déjame una. Con el tema de la renovación de la izquierda, mi pregunta era si también va a ser una renovación en el sentido pragmático de la izquierda, porque se ha visto en los legisladores que tiene actualmente del Frente de Izquierda, que son del PO y del PTS, que por lo general le dicen que no a todo. O sea, a todas las leyes que se propongan, desde donde se propongan, le dicen que no. Y hay muchas leyes de esas que tienen algún tipo de beneficio que, por ejemplo, no sé, se me ocurre lo que era la moratoria, que creo que finalmente la terminamos votando igual. Bueno, distintas leyes que traían algunos beneficios para el sector de los trabajadores, pero que igualmente la izquierda, desde un lugar más ideologizado, digamos, que no está bien, que está bien, no hay que dejar la ideología de lado, pero que no le permitía tener pragmatismo para decir, bueno, en esto podemos aportar para llevar
un sustento o una ayuda más a las familias argentinas. ¿Es necesaria también una renovación en ese sentido pragmático de la izquierda? No te digo para votar todo lo que diga un oficialismo o una oposición, sino algunas cosas a acompañar. Mirá, nosotros hemos coincidido con algunas votaciones del Frente Izquierda, con otras no. Me parece que ahí hay que ver en cada caso. Ujú. Pero la legalización del aborto se ha votado en bloque Sí, sí, con sí. partidos de ideología política muy distinta. Claro. La ley provisional entiendo que también. Ha habido muchas, ¿no? Y también la izquierda siempre está proponiendo leyes nuevas. Probablemente sea de los sectores que más proponen en general. Pero bueno, el resto de los bloques en general no quieren acompañar. A mí me parece que los que les falta práctica han sido el resto de los partidos que nunca hacen nada en el Congreso. Es como una especie de circo muchas veces, ¿no? Y a mí me parece que la renovación pasa por realmente tener una vocación unitaria. Y también te voy a agregar otra cuestión que me parece importante. No entiendo la palabra unitaria, ¿cómo la aplicás en ese sentido? Esta cuestión, por ejemplo, el Frente Izquierda se niega a que toda la izquierda participe de las internas. Sí, Bueno, nosotros queremos que todos los partidos. No tengo por qué tener acuerdo político en todo si tengo un programa común anticapitalista, de defensa de los trabajadores. Entonces, para nosotros la interna deberíamos estar todos. claro. Claro, sí. Sector Zamora, Ramal, sectores que no están integrados. Entonces, podríamos, en vez de que ahora haya 4 candidatos a presidente de la izquierda, y que después quede dividido eso, porque no vamos todos a la misma interna, si vamos todos juntos, después tenemos una sola lista en octubre. Claro, claro. Esa sería esa vocación unitaria. Sí. Me parece que sería un cambio completo en la Argentina. En otros países, yo te diría, en Francia, por ejemplo, hay una vocación unitaria de la izquierda y participa toda junta. Digo, hay experiencias de que esto sucede. Nosotros somos parte de eso, de nuestro espacio político internacional, del frente que componen en Francia. Es decir, son modelos para tomar que por ahí no son muy conocidos. Doy el ejemplo de Francia porque la izquierda tiene mucha fuerza Sí, allá. en España también pasó lo mismo. En España, ¿no? Hay otros lugares, bueno, en Brasil en su momento también, con el PSOL, y acá eso no sucede. Entonces digo, hay buenos ejemplos para tomar, porque en la Argentina hay miles y miles de trabajadores, de personas que buscan la representación de la izquierda. Y me parece que hoy estos sectores del Frente de Izquierda no están a la altura de responder a esa, llamémosle, demanda electoral, Claro. a esa necesidad que se está expresando, ¿no? Sí, yo lo que veo que por ahí es identificable la postura de la izquierda en estos 4 o 5 espacios por la estridencia y no por el mensaje, porque el mensaje es muy parecido de lo que se busca y no se entiende desde quien no milita dentro de la izquierda por qué tanta atomización, ¿no es cierto? No, es como que si entre todos van a sacar el 6-7% y divididos no van a pasar el corte, no entiendo el objetivo, cómo lo van a buscar. Totalmente, porque las razones para estar unidos son mayores que las que estar para divididos, ¿no? Pero hay algún debate. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un debate muy fuerte con el Frente de Izquierda, porque cuando fue el intento de asesinato a Cristina Kirchner, que nosotros como Nuevo Más somos un partido opositor al gobierno, Sí, sí. vemos que hoy hay un proceso de ajuste en el país. Pero ante ese ataque de estos sectores reaccionarios fascistas que trataron de asesinarla, nosotros como partido político de izquierda salimos a las calles a manifestarnos junto con los miles de trabajadores que salieron, Claro. porque entendíamos que había que construir una fuerza en la calle fuerte, realmente una gran demostración de fuerza para parar ese sector de derecha que se estaban valentonando. Bueno, el Frente de Izquierda no salió a la calle. Por una especulación, creo que electoral, hicieron alguna declaración mediática y punto. Es decir, no le dan realmente importancia como nosotros le dimos, demostrándolo en la calle, que ante ataques así Hay que salir. hay que salir. Claro. Lo que nosotros llamamos las libertades democráticas, el derecho a hacer política, a manifestarse, a la libertad de expresión, es un principio político que la sociedad debe mantener independientemente para qué persona, de qué color político. Yo voy a defender tu libertad democrática independientemente que vos seas radical, seas peronista, seas macrista. Bueno, y con eso, si a vos te atacan, yo voy a estar al lado tuyo defendiéndote.
porque hay principios que son rectores. Bueno, ellos eso no le dan importancia. Claro. Entonces, Es una gran diferencia, ¿no? para nosotros es fundamental. Es muy grande, sí. Es muy fundamental. Y ahí, pero no es tan importante para que vayamos divididos en las elecciones. Claro, Ujú. claro. ¿Qué mensaje le darías a un chico de 18 años y a un desempleado de 30? Con los chicos hablo todos los días porque soy docente de escuela Sí. secundaria, doy clase de filosofía a estudiantes que tienen 17 años, así que hablo todos los días y lo que más insisto yo es que ellos tienen que participar, que tienen que involucrarse en el centro de estudiantes, en el barrio, en la vida política en general, que tienen que transformarse en sujetos activos de la sociedad. Porque en los últimos años noté que hubo como una demonización de la palabra política y eso la juventud lo absorbió con mucha fuerza y hubo como un repliegue hacia la vida individual, ¿no? La pandemia en ese sentido reforzó. Ayudó muchísimo. Entonces, nosotros necesitamos realmente una juventud que sea protagonista de los grandes cambios en la sociedad, que pelee por la defensa de la educación pública, por la ecología, por los derechos de las mujeres, que ya lo hacen. Pero me parece que tomar esos ejemplos de sectores de la juventud para que se generalice, como pasa por ejemplo en algunos países, vuelvo a tomar el ejemplo de Francia, que el mes atrás, en estas manifestaciones gigantescas que hubo, uno de los protagonistas fue la juventud. Y que esa juventud empieza a construir esa nueva idea de la sociedad que nosotros queremos, ¿no? Una nueva utopía. Porque va a ser esta juventud la que la construya. La idea de una sociedad distinta a la que estamos viviendo hoy. Algo así como en Chile. La Bueno, evolución que tuvo en Chile. Sí, lo de Chile es muy interesante porque la juventud también fue protagonista. Y hoy hay como un mensaje que lo noto mucho que lo baja el kirchnerismo, desde los centros de estudiantes, por ejemplo, de pasividad. Vos fijate en la Ciudad de La Plata los graves problemas edilicios Sí. que tenemos en las escuelas. Y los centros de estudiantes que dirige el kirchnerismo están guardados. No hacen absolutamente nada. Y eso no es responsabilidad de los estudiantes. Es responsabilidad de la dirección política que está ahí atrás, que es la dirección política del kirchnerismo, que está en el gobierno nacional y que llama a la pasividad de los estudiantes. Bueno, nosotros llamamos a la movilización, a la participación, a la organización, ¿no? Que sean sujetos activos de la transformación de la sociedad. Y vos me decías a un trabajador joven de 30 años, Claro. que está desempleado, dijiste. Sí, una persona que no tiene trabajo o a ese colectivo Sí. que está emparentado en esa edad, que son los que más difíciles para mí son de captar, ¿no? No, y que también es la franja de la población que más tiene empleos precarios. Claro. Ujú. Porque algunos sectores que tienen de 45 para arriba lograron en otro momento de menor precarización un empleo estable y hoy lo tienen. Pero la franja que va entre 18 y 30 Ahí ya está. es tremendo porque la inestabilidad laboral, eso de tener un trabajo que sabes que te va a durar poco y siempre estar en esa situación de que tu trabajo va a durar poco, que vas a cobrar poco y que no tenés ningún derecho, eso repercute en la vida de la persona de manera terrible. Por ejemplo, te impide poder planificar tu vida. Por ejemplo, tener una casa. Ujú. Hoy en día Nadie sueña con tener una casa. no existe Lo digo más. yo, sí. La ilusión, el sueño, Se perdió el sueño. ya no está. No. Porque no existe ningún sistema. Primero, los salarios son muy bajos, no podés pagar una hipoteca tipo la década del 80, te impide, y no existe ese crédito como el que existía. Yo recuerdo en la década del 80 porque mi vieja pudo pagarse, armar la casa con un crédito a 40 años, siendo una trabajadora de la universidad, una trabajadora no docente. O sea, una trabajadora como cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. No con de grandes ingresos económicos. Pero bueno, vos podías tener un financiamiento a una tasa que era del máximo 20% del salario y lo podías pagar. Bueno, hoy no existe. Después tuvimos ahora con el macrismo lo suba, que todos los años te aumenta en vez de bajar como eran los créditos de antes, que bajaban con el tiempo la tasa, el porcentaje del salario. Entonces, me parece que lo que necesitamos en Argentina es que, un poco parecido al mensaje que a los jóvenes, el gran problema que tenemos los trabajadores hoy es que no tenemos poder.
no tenemos capacidad de intervenir sobre la situación política del país. Entonces, el gran problema es que necesitamos organizarnos en los lugares de trabajo, aumentar la organización, la participación y recuperar los sindicatos. Hoy en día los sindicatos no están con el trabajador. Yo te doy el ejemplo nuestro. Están desconectados. Yo soy parte de la lista multicolor del SUTEBA, ¿no? Somos la oposición a la conducción de Baradel. Baradel dijo cuando empezó el año que el plan de lucha sindical es votar a Kicillof. ¿Vos sabés eso cómo repercute en las escuelas? Inclusive de la gente que tiene ideología peronista, cuando ve que no te alcanza la plata para vivir, cuando ve que la escuela está en un proceso de degradación social enorme y tu representación sindical dice que está del lado de tu patrón, que es el Estado, el trabajador se siente solo, se siente desamparado, se siente sin protección. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que los trabajadores aumentemos nuestro poder de organización, que tengamos representación sindical acorde a nuestros problemas. Por eso cuando nosotros llamamos como multicolor un paro, el paro se hace en toda la provincia de Buenos Aires. Claro, como el último que hicieron. Claro, porque tenemos un atraso salarial impresionante, porque ahora se agravó, tenemos un problema nuevo en la Ciudad de La Plata que antes existía pero ahora se generalizó, que es que hay un constante ataque de violencia hacia las escuelas y hacia los docentes por algún sector muy minoritario Sí. de vecinos y padres que, producto de esta situación de malestar tan grande que hay, se la terminan agarrando con el docente como el culpable de los problemas. Claro. Sí, hay un discurso de la derecha igual que ha colaborado muchísimo en ese Totalmente. sentido, ¿no es cierto? No solo de la derecha, yo en el año 2014, en marzo, Tal cual. en el medio de la huelga docente más grande de los últimos 20 años, Cristina Kirchner dijo en cadena nacional que éramos vagos los docentes. Terrible. Entonces, eso quedó como una marca fuerte. Después tuvimos a Vidal diciendo que Sí. barbaridades, Sí. o sea, hemos recibido ataques de casi todos los colores políticos los docentes. Entonces, muchos sectores construyen enemigos en la sociedad. El planero, el docente vago, el estatal que no trabaja. ¿Qué función tiene eso? Que los trabajadores nos peleemos con los trabajadores, Claro, sí. entre pobres. Sí. En vez de agarrarse la bronca con el empresario, con el gran empresario, que es el que nos remarca los precios todos los días, el que hace que suba la leche, porque vos no podés hacer que tu salario, cuando vas al lugar de trabajo, vos llegas a la radio acá y le decís al dueño de la radio, hoy aumenté mi salario, ahora me vas a pagar 300.000 pesos. No lo podés hacer vos, porque no tenés poder. Claro. En cambio el empresario se levanta a la mañana y dice, aumentame 20% la leche. Eso es tener poder. Claro. Entonces, esos son los responsables de que los problemas, de que tengamos un salario tan malo en la Argentina y que la estemos pasando tan mal. Entonces, con ese sector hay que buscar la responsabilidad. No con el docente, no con el médico que no te pueda atender en el hospital porque está desbordada la guardia, porque no hay recursos para atender a todo el mundo. No te la tenés que agarrar con el docente que hace paro para defender su salario o para defender que en la escuela no se caiga un techo en la cabeza de un pibe. Sí. Ante esta situación edilicia y de formación que estás hablando vos a nivel universitario, ¿crees que a los extranjeros hay que cobrarles el ingreso a la facultad? No, en absoluto. De hecho, creo que es un gran ejemplo de igualitarismo que en Argentina la educación sea gratuita para extranjeros y también la salud pública. Más allá de que si vos como argentino vas a Bolivia, Chile, Uruguay o a Brasil, Paraguay, países limítrofes, no te estoy hablando más allá, Sí. vos no podés acceder a la universidad. No, de hecho, me parece que sería muy importante que el gobierno argentino reclame a los demás países del Mercosur para que ese derecho que nosotros le damos a los extranjeros también nos lo den a los argentinos en esos países. En el caso de la salud también. En el caso de la salud también. Yo haría lo inverso a lo que muchas veces se dice. No es que yo restringiría, como ellos no lo dan, no lo damos nosotros. Claro, es al revés. Es al revés. Habría que hacer que eso pase como pasa en Europa, que vos tenés mecanismos para que determinados beneficios sociales se den a los europeos en toda Europa. Al francés en España, al español en Francia. Porque la educación,
y la salud sean gratuitas, sean públicas, inclusive con lo degradada que están, son de alguna manera un baluarte, un símbolo de la sociedad que nosotros queremos. Claro. Entonces lo vamos a defender a muerte que eso sea así, como ejemplo para todo el mundo inclusive. Eric, contanos ya para ir cerrando, bueno, estamos quedando ya sin tiempo. ¿Cómo sigue tu agenda ahora como precandidato? No, está bien, como precandidato. Precandidato. Sí, como precandidato. Bueno, contanos cómo sigue tu agenda y bueno, dónde te pueden encontrar los que están oyendo este programa. Sí, Mira, mira, mandaron un mensaje recién. A ver. Un oyente. A ver, dice, ya te digo, el oyente dijo, buen día. Se explica por qué hay una estructura y organizaciones que juegan a no ganar y solo se conforman con algún puesto legislativo que no le exige gestionar y los habilita para la crítica y la rosca. No dejó su nombre, así que no dejamos Está duda hablando- que puede ser tu enemigo, tal vez. No, ¿Qué está escribiendo? diciendo Está más o menos hablando lo que de decía la Eric. definición hablando de de la frente izquierda, sí, con sí, esa sí, especulación completamente. electoralista que tienen. Sí, sí, Aparte sí. es un equilibrista porque viene siendo equilibrio entre el peronismo, la izquierda y el ser profesor de Filosofía. filosofía le da un margen enorme para manejarse en eso. Sí, nosotros con el peronismo no tenemos Mirá que No. Viligoy, ningún acuerdo. En todo caso, el peronismo Pará, tendrá pará, acuerdo pará. con nosotros en algunos aspectos. mirá que que es distinto Viligoy eso. es mi No. amigo y dijo acá, yo Pero soy es peronista. de otra izquierda. Ah, Sí, está bien, bueno, está bien. pero más o menos está parecido del po. No tenemos mucho tiempo, así que Eric, si querés Sí. contarnos lo de la No, agenda y ya vamos queremos cerrando. invitar a todo el mundo que vamos a estar haciendo un acto con una cena este sábado a la noche en el Club Forever, 116 y 63. A la vuelta a la Facu, somos de Ahí periodismo. cerquita de periodismo. Sí, a facultad tan querida, hemos ido tantas veces. He participado ahí, militado en la juventud, una época ya. Vamos a hacer este acto, va a venir la compañera Manuela Castañeira, nuestra precandidata a presidenta, y vamos a estar participando los candidatos de La Plata, de Berizo y de Ensenada también, Facundo Gaspari, que es el candidato nuestro a intendente de Ensenada. Y bueno, y así que invitamos a todo el mundo, quien quiera comunicarse para participar de la cena. Vamos a comer un rico guiso de lentejas, va a haber un poco de música, se va a hacer una linda noche para estar, y después vamos a estar recorriendo, como venimos diciendo, recién le comentaba a él, distintas fábricas de acá de la zona para colocar bien alto el tema del salario de los trabajadores, las facultades, y bueno, yo como representante sindical también estoy todo el tiempo participando de las movilizaciones docentes. Ayer estuvimos haciendo una movilización por el tema del salario, preocupados también por la cuestión de defender el derecho a huelga, que viene siendo cuestionado, participando también de abrazos en las escuelas por el tema de la violencia que hay. Es decir, siempre nosotros como izquierda estamos acompañando los reclamos, las movilizaciones que hacen los trabajadores, y por eso me parece que es importante tener un intendente en la ciudad de La Plata que exprese eso, ese sector excluido del sistema político, que son las grandes mayorías sociales, ¿no? Y que esto de que nos gobiernen desde los country se termine ya. Eric, muchas gracias por venir al piso, por acercarte acá. Gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que tengan una buena campaña. Por supuesto, vamos a seguir en contacto y en comunicación para ver cómo se va desarrollando esto. Buenísimo, que tengan buen día. Estábamos acá